Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de agresores sexuales, como ejemplos de la diversidad de preferencias sexuales y también del modus operandi. En la realización de estos delitos es necesario que revisemos algunas tipologías que proponen algunos autores. Que quede claro, no es con el fin de establecer una tipología definitiva, sino más bien es con la finalidad de entender un poquito la variabilidad de las conductas criminales respecto a los agresores sexuales, ¿sí? Es bien importante entender que no existe una clasificación simplista, sino más bien Cáceres en el 2001 propone que para establecer una tipología de violadores es necesario tener en cuenta ciertos aspectos como los siguientes, por ejemplo, el nivel de agresión empleada por el agresor, el grado de importancia del componente sexual frente a los delitos con motivación psicopática. También es necesario conocer el grado de sadismo que empleó el victimario como parte de la gratificación sexual. Es también necesario saber cuáles son las manifestaciones expresivas del agresor que de una u otra manera son detonadoras de demostración autoafirmativa de poder o, en otras palabras, la devolución de la ira. Por lo tanto, en esta presentación vamos a hablar de dos cosas bien importantes: la diversidad en preferencias sexuales y el modus operandi del agresor sexual en el caso del abuso sexual infantil. Y para eso necesitamos hablar de varios autores, o me gustaría mencionar varios autores. Garrido, por ejemplo, en el 2003, que de cierta manera cita los trabajos de Roth, dice que los violadores pueden clasificarse en tres subgrupos de acuerdo a la motivación principal que les induce. Y esa motivación puede estar motivada por la búsqueda de poder y control sobre otros. Los victimarios pueden, a través de la agresión sexual, expresar su odio o su ira, y pues también puede tener motivación por sadismo, es decir, ya estamos hablando de personalidades psicópatas y hasta antisociales. Por otro lado, tenemos a Holmstrom y Burgess, que los cita Cáceres precisamente en el 2001, que ellos, aunados a lo que refiere Garrido, agregan dos tipos más y dicen que, por ejemplo, esos dos tipos son las de que quienes llevan a cabo la agresión en grupo bajo una camaradería machista, y por otro lado, aquellos eventos en los que predomina la experiencia sexual. En pocas palabras, el abuso sexual es un tema muy delicado en la actualidad, ya que pues México es el primer país o el país que ocupa el primer lugar con este fenómeno. Es bien importante entender que en el abuso sexual debemos diferenciar a dos tipos de abusadores: el abusador primario y el abusador secundario. Dentro del abusador primario tenemos a los pedófilos, que de una u otra forma pues son los que se sienten atraídos sexualmente por niños de ambos sexos, aunque en la mayoría, estadísticamente hablando, prefieren las niñas, o su preferencia o su atracción es hacia las niñas. Este tipo de abusadores primarios, su conducta es persistente, es compulsiva y hasta premeditada, de cierta manera buscando y creando las circunstancias que le permitan acercarse al menor. Estos abusadores pues tienen distorsiones cognitivas que de una u otra forma lo llevan a atribuir dicho acercamiento hacia el menor o dicha seducción hacia el menor, eh, y evidentemente esas distorsiones pues son falsas, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Por lo general no tienen conciencia de enfermedad, no tienen conciencia de que tienen un problema de comportamiento, los cuales les lleva a reincidir, y desgraciadamente tienen un pronóstico muy negativo en cuanto al tratamiento. Mientras que los abusadores secundarios, por el otro lado, pues no presentan una disposición original a tener relaciones sexuales con menores, eh, a tener sexo, aquí me equivoco un poco, sino que de una u otra forma llegan a este tipo de conductas influidos por estresores más bien psicosociales.
Por lo tanto, dentro de estos estresores psicosociales, por ejemplo, puede estar la soledad, algunos que tengan problemas de pareja, problemas laborales, qué sé yo, y por lo tanto la conducta sexual de abuso se torna episódica, impulsiva, en un lugar que ya de planeada, por así decirlo, y que puede llegar a ser percibida por el agresor como inadecuada. Generalmente le provoca después vergüenza, remordimiento, siente que es inapropiado lo que hizo y debido a esto pues se considera que tiene disposición al tratamiento porque de una u otra forma pues tiene conciencia de enfermedad y el pronóstico pues se torna favorable. Esto es en cuanto a las preferencias sexuales. En cuanto al modus operandi, es bien importante mencionar a estos autores que en el año 2000 nos refieren que de cierta forma combinan la información sobre el grado de conocimiento de la víctima por parte del agresor, el grado de violencia del agresor, el sexo y la edad del menor abusado, el lugar donde se llevó a cabo la agresión y el número de víctimas que se involucraron. Tanto Grant como Lindblad proponen una clasificación de agresores y los clasifican en tipos A, B, C, D y E, que a continuación vemos en este siguiente cuadro. El tipo A, pues tenemos que el grado de conocimiento de la víctima es desconocida, el sexo de la víctima prefiere el masculino, la edad de la víctima, pues que sean niños, el lugar donde se comete la agresión es un espacio público, el grado de violencia es de bajo a moderado, el grado de acceso sexual generalmente prefieren la penetración oral y el número de víctimas se torna en 1. Mientras que el B, pues no se tiene información al grado de conocimiento de la víctima, el sexo de la víctima lo prefieren femenino, la edad, adolescentes y adultos, no hay un lugar en específico, no se ha podido medir el grado de violencia, el grado de acceso sexual es a través del exhibicionismo, prefieren enseñarle a los niños sus partes íntimas y el número de víctimas pues pueden ser varias. El tipo C no se tiene información acerca de los primeros 3 criterios, sin embargo el lugar prefieren hacerlo en un espacio público, el grado de violencia es de media a alta, tienden a manipular manualmente, a penetrar, es la forma en que cometen el abuso y generalmente se torna el abuso hacia una persona. El tipo D prefieren, bueno aquí no hay una preferencia por algún género, atacan a ambos, prefieren hacerlo en un espacio privado, el grado de violencia es muy bajo, hay manipulación, puede haber penetración y aquí es un problema el tipo de porque cometen el delito con la misma persona varias veces. Y el tipo, generalmente el D es el que se asocia, por ejemplo, al incesto o al abuso sexual dentro de familiares que tengan lazos consanguíneos. Y el tipo E, pues prefieren a niñas, a mujeres, adolescentes y adultos. El grado de violencia que utilizan es de moderado a alta y pues prefieren la penetración sin estimulación. Esta es la clasificación que hacen Grant y Lindblad de cierta forma acerca del modo de operar de los tipos de agresor que los clasifican como ya lo habíamos dicho en tipo A, B, C, D y E. Espero que hasta aquí se haya entendido todo. Muchísimas gracias por su atención.